Muy buenos días. Buenos días, queridos hermanos. Bendiciones. Bueno, hoy vamos a hablar del hombre y el poder, ¿no? Es importante analizar esto porque para entender en el contexto que estamos viendo hoy, el hombre y el poder, eh, les quiero decir que no soy muy ah, ah, acérrimo seguidor de Foucault, de Michel Foucault, ¿no? No soy, pero tiene un buen análisis de lo que es el poder, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar del hombre y el poder, ¿no? Y voy a tocar desde un punto de vista teológico, filosófico, mm, jurídico también. Bueno, vamos a abarcar muchos ámbitos de lo que es el poder, ¿no? Porque es importante entender esto, es importante reflexionar sobre esta situación. Voy a hablar de Foucault, Michel Foucault, vuelvo a repetir, no soy aférrimo seguidor de Foucault, no me confundan, no sigo a Michel Foucault, pero me gusta el análisis que hace sobre el hombre y el poder. Entonces, Michel Foucault nació en Francia, nació en 1926 y murió en 1984. Fue historiador, psicólogo, teórico social y filósofo francés, ¿no? Sus principales obras son La historia de la locura en la época clásica, en 1961, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, 1966. Muchos también conocen el libro Vigilar y Castigar, en 1975, Historia de la sexualidad, en 1976, que da aportes a lo que es la ideología de género, ¿no? La construcción de género y todo. La hermenéutica del sujeto, el 2000, a- a- bueno, esto no es tanto del, bueno, pero sobre todo es un libro, la historia de la sexualidad y vigilar y castigar. Su pensamiento es una crítica histórica a la modernidad, porque desde su concepción el poder usa la razón para imponer la verdad. O sea, él se pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Foucault dice, el que tiene el poder impone la verdad. El que tiene el poder impone la verdad. Y la verdad no es una búsqueda como antes lo planteaban otros filósofos, no. Para Foucault, la verdad es la imposición del que tiene el poder. Es una imposición. Esto es algo tan real, sobre todo visto en en el ámbito religioso, sobre todo lo he ido viendo con iglesias que hablan de prosperidad. Ellos imponen una verdad. Por ejemplo, hay una iglesia aquí en La Paz que te dice, el, 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 porque te habla de que te habla del poder de Dios, ¿no? Porque te dice, te habla del poder de Dios y te habla de Romanos 1:16, ¿no? Es un ejemplo que voy a dar del poder de Dios, ¿no? Y, y ellos dicen, ven, recibe tu milagro porque es una manifestación del poder de Dios. Pero la Biblia no dice eso. En Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, diferente la idea, es diferente la idea. Pero ellos dicen, no, es poder de Dios. ¿No? Entonces, no es que la Biblia lo diga, sino es que como ellos tienen los medios de comunicación, tienen un poder político, entonces imponen esa verdad que va en contra de la palabra de Dios. Porque el mayor milagro no es que un ciego vea, un cojo ande,
el mayor milagro es la salvación del alma. Entonces, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pero como existe este relacionamiento de poder, porque el poder impone su verdad, entonces esto preocupa, ¿no? Y otros que hacen énfasis referente a la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? En la teología de la liberación, que hacen una mezcla entre partes del marxismo con algunos versículos bíblicos, dan y hacen énfasis a la em, hacen énfasis al pobre, ¿no? Al al que tiene una pobreza económica, que el pobre es el que no tiene el evangelio. Entonces te dan como la teología de la liberación ha tenido ayuda justamente del Vaticano, ha tenido apoyo, ¿no? Entonces, como tiene poder, el poder impone su verdad. Y le dan y hacen un repensar de lo que es el evangelio, de lo que es la iglesia, hacen existe un repensar. ¿No? En este sentido, podemos decir, eh, permítanme por favor, en este sentido podemos decir que como hay un apoyo económico, un apoyo de poder, entonces el poder impone su verdad y te hacen creer que Jesucristo vino o vino para ir en contra de un sistema económico y empiezan a tergiversar la palabra del Señor. Entonces, el poder impone su verdad, ¿no? Y esto se va viendo en diferentes facetas, en el ámbito histórico también. El que tiene el poder escribe la historia, el que tiene el poder también usa al sistema educativo para imponer su poder, para imponer su verdad. Esto es importante reflexionar para Foucault, que es interesante analizar, eh, que primeramente el hombre, a través de la filosofía, de la filosofía, hace que exista lo verdadero y lo falso. El que tiene el poder, el que tiene ese poder, es el que, es el que construye lo verdadero y lo falso. Pero también se formula el siguiente cuestionamiento. ¿Podrá el hombre conocer realmente lo que es verdadero y lo que es falso? Bueno, para mí sí. Sí hay una realidad, sí se puede llegar a conocer lo que es verdadero y falso, por supuesto. Pero ese es otro tema, ¿no? Que un día reflexionaremos y pensaremos. Pero hoy estamos analizando el hombre y el poder, ¿no? Y en ese sentido es importante preguntarse qué es la verdad. Y Foucault responderá, entendiendo que Foucault la verdad, analiza la verdad a partir de las relaciones de poder que puede existir, ¿no? La verdad es la interpretación de la realidad por parte de aquellos que tienen poder, ¿no? Y vuelvo a repetir, para Foucault la verdad es la interpretación de la realidad por parte de aquellos que tienen el poder, quienes crean y consolidan una verdad a partir de sus intereses y necesidades, para luego imponer esta su verdad a los que no tienen poder. Esto es importante, porque con el poder también se construye conocimiento, su conocimiento, que está ligado a sus intereses, ¿no? Entonces, la verdad es la interpretación de la realidad por parte de aquellos que tienen poder, quienes crean y consolidan una verdad a partir de sus intereses y necesidades. O sea, eh, hoy en día, sobre todo la teología, esta teología liberal,
la teología liberal que ha tenido mucha fuerza a partir de Emmanuel Kant, donde ya se plantea una teología antropocéntrica, que es el inicio de la teología de la prosperidad para muchos. Yo puedo decir que le da más fuerza a Kant porque más antes ya había esos pensamientos antropocéntricos que son después llevados a la teología. Y hoy en día se ve una teología de la prosperidad donde el poder impone su verdad y te dicen que Jesucristo vino para que tú seas empresario, para que tengas bienes materiales y todo ese sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que decir, tengo que ser responsable y de decirles que tiene mucha razón Foucault al analizar esto, ¿no? Porque dice, la verdad es la interpretación de la realidad por parte de aquellos que tienen poder, quienes crean y consolidan una verdad a partir de sus intereses y necesidades para luego imponer esta su verdad a los que no tienen poder, a los que no tienen poder, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Foucault dice además que desde la filosofía crítica y por supuesto para muchos revolucionaria, para muchos, entendiendo la palabra revolución eh, como un concepto ideológico, ¿no? Yo no voy a entrar en ese análisis, por supuesto, porque estamos analizando el hombre y el poder. Foucault denuncia los peligros del poder, donde se emplea la razón para imponer y someter a los seres humanos a una verdad, a la verdad que es interpretada por el poder. Aquí lo que importa para, dice Foucault, es el que tiene el poder y el que interpreta qué es la verdad, ¿no? Eso es muy importante para Foucault, porque el poder interpreta qué es la verdad. Aparte de imponer la verdad, el que tiene el poder la interpreta qué es la verdad. Y además, a partir de esa verdad, somete a los seres humanos a a esa verdad, a esa interpretación, ¿no? Entonces, hoy en día esto se ve en la teología, hoy en día se ve esto en la política, se ve en la justicia, se ve, hay una construcción de narrativas, mm, porque aquí lo que importa es que el que tiene el poder i- impone la verdad e eh, interpreta la verdad, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí hay preguntas, no sé, dice a ver, como estamos algo hay que responder también, dice, no entiendo, José Díaz, no entiendo, no sé. Bueno, entendemos que, eh, bueno, continúo. En ese sentido, tenemos que decir que Foucault habla ahora del hombre y el humano. Foucault en su libro Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, en 1966, parte de la afirmación el hombre ha muerto, sentencia obviamente nietzscheana, paralela a, al pseudo filósofo y ocultista para mí, Friedrich Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto, ¿no? Porque Foucault ha sacado mucho de su filosofía de Nietzsche. No, entonces, en ese sentido, el hombre ha muerto, dice Foucault. Una sentencia obviamente nietzscheana, paralela al pseudo filósofo Nietzsche, que era ocultista, por supuesto, que habla de la muerte de la,
la muerte de Dios ha muerto, ¿no? Pero Foucault, para llegar a esta conclusión, lo que hace primero es sacar al hombre de la centralidad del pensamiento cartesiano. Desde su interpretación, el hombre no existía antes del siglo XVIII, porque en la Edad Media solo existía Dios, dice. Básicamente es una criatura muy reciente a lo que las ciencias humanas han tratado de estudiar, no para conocerlo mejor, sino para dominarlo. Foucault dice, se ha estudiado al hombre, se ha buscado conocer al hombre, pero no para conocerlo mejor, sino para dominarlo, ¿no? Entonces, según Foucault, el hombre moderno ha desaparecido, ha muerto, porque simplemente se ha convertido en una mercancía, en un objeto, ya que este sujeto a la verdad que le imponen lo que ostentan los que ostentan el poder. O sea, para Foucault, el hombre moderno ha desaparecido. El hombre moderno, el hombre de ahora, el hombre, si quiere llamárselo así, contemporáneo, para mí, yo diría, no simplemente el hombre moderno, el hombre contemporáneo ha muerto. ¿Por qué el hombre contemporáneo ha muerto? Ha desaparecido, ha muerto porque simplemente se ha convertido en una mercancía, se ha convertido en una mercancía, se ha convertido en una cosa, se ha cosificado al hombre. Y en el ámbito, en la realidad que se vive en la iglesia es así, ¿no? Al hombre, muchos pastores lo ven como una mercancía, lo ven como un objeto, lo ven como, eh, no como una dignidad humana, no como un ser pensante, sino es como una mercancía. ¿Cuánto puedo obtener de esta persona? ¿No? En la mayoría no en la mayoría, en la teología de la prosperidad es eso. ¿Cuánto puedo sacar a esta persona? No, en la teología de la prosperidad, hay que hacer un análisis sociológico, filosófico, hasta político, porque firmaron la ley 1161 en Bolivia, pero muchos de ellos, no, la mayoría, eh, debemos hacer un análisis por qué estas personas, de alguna otra forma, usan, por ejemplo, la psicología social para manejarlos. ¿Por qué usan métodos de manipulación, métodos de persuasión? En esas iglesias de prosperidad y otras, no existe enseñanza, no existe enseñanza de la palabra, existe persuasión, ¿no? Entonces, eh, claro que tiene que ver con claro que tiene que ver con lo que dice eh, tiene que ver con lo que dice lo que se vive en la iglesia, porque hay una persuasión, hay una persuasión, ¿no? Entonces no se enseña. Y Foucault dice, bueno, el hombre ha muerto. Según Foucault, el hombre moderno, yo diría el hombre contemporáneo, el hombre ahora, ha desaparecido, ha muerto porque simplemente se ha convertido en una mercancía, en un objeto, ya que está sujeto a la verdad que le imponen los que ostentan el poder. Y esto se ve, ¿no? En muchas iglesias, se ve en el ámbito político, se ve en el ámbito judicial. Bueno, esto es un tema de análisis para la filosofía del derecho, y que es importante. Nuestro humanismo duerme serenamente sobre su refunfuñona inexistencia. Es por eso que deberíamos preguntarnos, ¿será erróneo creer que estamos ligados a la verdad del mundo? Y la respuesta sería sí, es erróneo. Entonces, a partir de esta situación, donde el poder impone la verdad,
donde aquí lo que importa es que el que tiene el poder impone su verdad, el que tiene el poder interpreta la verdad, el que tiene el poder a raíz de este poder vuelve a los sujetos, a las personas, al hombre contemporáneo en este tiempo, lo mata porque lo ve como una mercancía. Entonces, a raíz de esa situación, podemos decir que el poder se construye también con el conocimiento. ¿No? Entonces, Foucault hace este análisis. Yo me pregunto en el caso de la iglesia, hay construcciones de poder, porque el teólogo Samuel Pérez Millos hace un aporte muy importante que me ha llamado la atención, donde dice que hoy en día el que tiene el poder es bueno, a ver, voy a volver a lanzar la idea, dice, eh, la, lo que dice la Biblia debería cumplirse, ¿no? Eh, la misma Biblia te da eh, te- la misma Biblia es absoluta, es la palabra de Dios, es el poder infinito que viene de Dios, es una palabra santa y pura. Y al ser santa, no necesita más para interpretarse que solamente la escritura. Como Lutero dijo, solamente la escritura. Pero hoy en día lo que ha pasado es lo siguiente, que aquí lo que interesa es que el que interpreta la Biblia a su modo, ese tiene la reflexión bíblica. Ya la reflexión ya no estaría en la misma Biblia, sino en el que interpreta, dice Samuel Pérez Millo. Y tiene mucha relación con lo que les hablo de Foucault, porque se ve eso, ¿no? Que hay hoy día una proliferación de falsas doctrinas, porque Satanás sutilmente le ha dado por medio de sus métodos de interpretación, sobre todo al mejor estilo de Kant, de Manuel Kant, de decir, tú vas a definir qué es bueno y malo, no la Biblia. Pero además se han hecho llamar se han hecho llamar eh, teólogos, ¿no? Eso es lo peor. Pero el punto es, ¿quién tiene ahora el poder de decir esto es lo que dice la Biblia? Debería ese poder estar en la misma palabra de Dios, ¿no? Pero eso no es así. A pesar que la palabra de Dios es santa, a pesar que la palabra de Dios es pura, es infalible, es inmutable, no hay contradicción porque es santa, porque viene de un ser santo, de un ser perfecto que es Dios. Mm, Pero Satanás ha sido sutil al decir, bueno, ahora vamos a hacer que el poder no esté en la Biblia, en su interpretación, sino esté en el que interpreta. Y eso es el punto, ¿no? Crucial, porque generalmente, y un 90-95%, que los que interpretan la Biblia para sus intereses económicos, religiosos, políticos, son los que construyen e imponen su verdad. Entonces, es importante entender que estos falsos pastores, estos asalariados, porque no son pastores, eh, están muy ligados a este poder de imponer su verdad, ¿no? Entonces, al margen de lo que diga la Biblia, a ellos no les interesa. Entonces, es así como desde el análisis de Foucault yo puedo analizar también sobre todo el ámbito de lo que se ve a nivel mundial, ¿no? De lo que vemos, lo que palpamos, de lo que pasa con un Cash Luna, con un Guillermo Maldonado que imponen, imponen su verdad porque tienen poder. Pero ¿de dónde viene este poder? ¿De dónde viene el poder de los Cash Luna?
de los Maldonados, de los Guachay aquí en Bolivia, claramente del Vaticano, así enfáticamente, vienen del Vaticano, ¿no? Porque recuerden que la forma el modus operandi, sobre todo del Vaticano, de Roma, ha sido eh, no enseñar las escrituras, que no interpretemos la palabra del Señor, que no estudiemos la palabra del Señor, y sobre todo que no nos guíe el Espíritu Santo hacia la verdad, porque el Espíritu Santo es la garantía de que Él nos está llevando a la verdad, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, eh, y, y eso es la garantía. Pero hoy en día lo que Satanás quiere es que no escuchen, ¿no?, la voz del Espíritu Santo, que el cristiano no entienda ni siquiera qué es eso. O sea, es decir, ¿qué es? ¿No? Pero bueno, eso es muy importante. Y de repente un día eh, hablemos a qué me refiero con la voz del Espíritu Santo y lo fundamentemos también bíblicamente, ¿no? Pero el punto es que el modus operandi de ellos ha sido imponer su verdad, ¿no? Y además hay otro punto, además que Foucault habla sobre el poder pastoral, ¿no? Foucault dice, habla del poder pastoral, donde qué es mejor, guiar o gobernar. Foucault dice guiar, ¿no? Y ahí empieza a hablar de la institución. Es que Foucault tampoco manejaba la teología bien, ¿no? Hay que entender también esa parte, ¿no? Hay que comprender. Habrá sido historiador y muchas cosas, pero no ha leído la Biblia. No la ha leído bien. Pero Foucault dice, es una institución cristiana, dice, ¿no? El poder pastoral. Y lo liga el cristianismo con el catolicismo, ¿no? Porque, muy mal, ¿no? Muy mal porque, esto mal porque no tenía un buen manejo teológico. Bueno, continuamos con esto, ¿no? Ya analizando, ¿no? Ahora, él habla a partir de ahí de las sociedades disciplinarias, ¿no? Y las sociedades disciplinarias, para Foucault, a partir de esta construcción de poder, ya pasa a hablar de las sociedades disciplinarias. Y dice Foucault, señala que el poder se vale de las sociedades disciplinarias para imponer su verdad. Estas a su vez se apoyan en sus instituciones sociales, ¿no? Como ser los cuarteles, las cárceles, los hospitales, el manicomio, la escuela, el taller, que se constituyen en tecnologías disciplinarias y de sometimiento del cuerpo y la mente del ser humano, ¿no? Entonces Foucault, vuelvo a repetir, señala que el poder se vale de las sociedades disciplinarias. ¿Por qué sociedades disciplinarias? Porque si tú no estás de acuerdo con lo que dice el que tiene el poder, el que detenta el poder de imponer la verdad, simplemente te disciplinan, simplemente te disciplinan. Y esto se ve en muchas iglesias, ¿no? Tú vas en contra de lo que dice el pastor, te echan. Al mejor estilo católico, ¿no? Eh, falta que te declaran hereje porque has ido en contra del pastor y además te votan, ¿no? Hay una palabra que no me acuerdo ahora, que dicen los católicos, pero te echan. Ese es el poder disciplinario que hay en muchas iglesias, que habla Foucault, porque, y ahí está el poder disciplinario. No he trabajado con muchos agentes, muchos operadores dentro de la iglesia, ¿no? Y los operadores de muchos pastores pasan la voz y dicen, ah, no, este te está dando la contra. No, entonces hay que sacarlo, ¿no? Es el poder disciplinar, ¿no? Entonces, hay una arquitectura hasta de poder en muchas iglesias, porque su infraestructura es mismamente una arquitectura de poder, porque está el pastor hablando, pero no hay la oportunidad de refutar, simplemente tienen que escuchar. Entonces, es importante entender eso también, ¿no?
Pero en el poder disciplinario, eh, Foucault habla de las sociedades disciplinarias, sí. Habla sobre una arquitectura de poder, sí. Pero también me di cuenta que esta arquitectura de poder hay en muchas iglesias. Entonces, en este sentido, esta a su vez, dice, se apoyan en sus instituciones sociales. Hablando de las sociedades disciplinarias, ¿no? Algo más macro. Las sociedades disciplinarias imponen su verdad. Estas a su vez se apoyan en sus instituciones sociales, ¿no? Los cuarteles, por ejemplo, Foucault dice, son parte de, esta, de estas sociedades disciplinarias. Las cárceles, los hospitales, el manicomio, ¿no? Esto es importante porque eh, el, a- el que no está conforme, el que no está, el que no comparte la interpretación de la verdad eh, pero el que no comparte la interpretación de la verdad, eh, pero referente, el que tiene el poder, el que detenta el poder, les dije, ¿no? Interpreta la verdad para sus intereses, pero el que no esté de acuerdo con con esa narrativa, con esta construcción narrativa, simplemente hay que disciplinarlo o hay que decir lo que es loco, porque el manicomio también forma parte de la sociedad disciplinaria. Entonces, ha pasado eso en la iglesia. No, está loco. No, no lo escucha. Pablo ha sufrido eso también, ¿no? Porque los sistemas religiosos, como los fariseos, me refiero a los fariseos, los saduceos, tenían una arquitectura de poder, ¿no? Entonces, el manicomio, por ejemplo, es a su vez, son instituciones sociales que ayudan a las sociedades disciplinarias, dice Foucault. La escuela, el taller, que constituyen la tecnología disciplinaria y de sometimiento de qué? Del cuerpo y la mente del ser humano. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Someter el cuerpo y la mente del ser humano. Y justamente es así que Foucault dice, el hombre moderno ha muerto. Yo diría el hombre contemporáneo ha muerto, se ha vuelto una mercancía, se ha vuelto un objeto, porque toda esta arquitectura de poder la usa para que el hombre sea controlado, sea disciplinado, sea sometido su cuerpo y su mente, su cuerpo y su mente. Entonces, las sociedades disciplinarias tienen la finalidad de clasificar, mira lo que hace la sociedad disciplinaria, clasifica, vigila, controla y sanciona a los hombres que no tienen poder. Eso es lo que hace una sociedad disciplinaria. Clasifica, vigila, controla y sanciona a los hombres que no tienen poder. Hoy en día, con la ley 1161, la ley de libertades religiosas, los que están en el exterior, en Bolivia ya salió una ley, el año 2019, que se llama, es la ley 1161, la ley de libertades religiosas, que justamente tienen la misma finalidad que voy a ir desarrollando un poco. La ley 1161, promovida por apóstatas, tiene justamente, está muy ligado a la arquitectura del poder. Primero, te imponen una verdad, ¿no? Te imponen una verdad, la ley 1161. ¿Cuál es su verdad? Todas las religiones deben conversar unas con otras. Si tú te opones a esa verdad, bueno, no te damos autorización de que prediques. Esa es una construcción de una verdad, porque tienen el poder. Lo segundo, eh, estas mega iglesias, Poder de Dios, de Eclesía, de Luis Guachaya, se han vuelto, y de Santa Cruz también, para dar algunos ejemplos nada más, eh, casa de oración del apóstol Mellington, ¿no? Tienen una finalidad en la sociedad disciplinaria.
Primero, controlar, vigilar. Primeramente tiene una finalidad. A ver, clasificar. O sea, se va a clasificar, ellos van a clasificar quiénes van a, qué iglesias van a estar calificadas para predicar, ¿no? ¿Qué iglesias van a clasificar para esto? ¿No? Ellos son operadores del nuevo orden mundial, no se olvide. La ley 1161 forma parte de la Agenda 2030, pero tiene la finalidad de clasificar. Ellos van a clasificar, van a vigilar, van a vigilar, van a controlar y van a sancionar a los que no estén con el ecumenismo. Esto forma parte de las sociedades disciplinarias, ¿no? Vigilar, controlar y sancionar a los hombres que no tienen poder, a las iglesias que no tienen poder, a las verdaderas iglesias, no empresas, iglesias que llevan la palabra del Señor, esos pastores que también son, muchas veces se sacrifican por mantener la obra del Señor, porque no les alcanza. Esa es la realidad de la verdadera iglesia, que mucho de la sociedad no la conoce. Muchos pastores son muy esforzados por llevar la palabra, mantienen de su bolsillo, aún poniendo primero la obra antes que su familia. Pero estas personas no tienen poder político, no tienen poder religioso. Simplemente está ahí la fe de llevar y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 28:19, hagan discípulos y lleven el Evangelio a toda criatura. No tienen un poder religioso político. Pero el otro costado, que son más empresas que iglesias, sí tienen poder político y religioso, tanto que han negociado la ley 1161 con la ramera y con el poder político de turno. En ese sentido, ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Clasificar, vigilar y controlar y sancionar a los hombres que no tienen poder. Regular su conducta. Pero esto es lo peor, regular el pensamiento, porque la ley 1161 no regula conducta, nada más, regula el pensamiento. Al decirte que tú tienes que ser ecuménico e imponerte esto, porque han construido su verdad a partir de una cosmovisión, están pues planteando la regulación del pensamiento, ¿no? Someterlos y comprobar su presencia y su ausencia, conocer sus tendencias, necesidades, intereses y crear registros correspondientes. Y esto es lo que dice Foucault. En las sociedades disciplinarias, vuelvo a repetir, tienen la finalidad de clasificar, vigilar, controlar, sancionar a los hombres que no tienen poder, regula su conducta, someterlos, comprobar su presencia y su ausencia, conocer sus tendencias, necesidades e intereses y crear los registros correspondientes. Y justamente debe haber registros. ¿Quiénes están, qué iglesias están con el nuevo orden mundial y quiénes no lo están? Y eso va a pasar. O sea, ya está pasando con la ley 1161. Ya lo estamos viviendo. Las sociedades disciplinarias siempre o casi siempre se han impuesto para responder a las exigencias de la coyuntura, es decir, las exigencias de los que no tienen poder. Bueno, mañana voy a analizar los imperativos de las sociedades disciplinarias, el examen, la tecnología y la interpretación del poder. Pero hoy vamos a, de otra forma, a hablar solamente estos puntos, haciendo un análisis reflexivo de lo que pasa en la realidad de la iglesia. A nivel mundial se ve esto, ¿no? A nivel mundial, que solamente algunos grupos de poder, fundaciones y ONGs, en el caso boliviano y a nivel internacional, son los que manejan el destino de la iglesia. Sin embargo, quiero recordar a estos sujetos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, que Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario.
y que la máxima autoridad de la iglesia no es el pastor, no es el reverendo, no. La máxima autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. La máxima autoridad de la iglesia es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y que no pertenecemos a Roma. Nosotros no vamos a pertenecer a estos grupos de poder. Nosotros pertenecemos a Jesucristo, porque nos redimió de nuestros pecados. Este es un pequeño análisis. Mañana voy a continuar la segunda parte. Si tienes alguna pregunta o algún tema que abordemos, haciendo un análisis filosófico y teológico, estamos a tu servicio. Dios te bendiga. Bendiciones.